A finales del siglo XX, Eliseo López se percató del fenómeno de las modificaciones artificiales del paisaje, la existencia de una mano creadora e inteligente detrás de un aparente mundo natural de estructuras geológicas, la presencia de modelos repetitivos en diferentes y lejanos lugares le indujeron a pensar en la existencia de una civilización universal anterior a la historia escrita. Este es el escenario de una larga historia que transcurre por la montaña de Montserrat, la historia de un descubrimiento arqueológico transformador, el descubrimiento de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad. Se trata del descubrimiento de un gran conjunto arquitectónico integrado por más de 100 templos de estilo ciclópeo, la mayor concentración de templos prehistóricos de toda la Europa continental. Las construcciones ciclópeas de Montserrat representan la primera arquitectura monumental del mundo. Construcciones de piedra que han perdurado a través de los milenios gracias a la precisa ingeniería con la que fueron erigidas, uno de los mayores logros de los primeros constructores de la historia de la humanidad que por primera vez podemos observar. Este conjunto arquitectónico presenta una característica común. Las estructuras fueron erigidas en base a precisas consideraciones astronómicas, por lo que sirven de marcadores astronómicos, medidores del tiempo que señalan con exactitud matemática los momentos en que se producen los solsticios y los equinoccios. Por lo tanto, la orientación astronómica es una característica determinante que nos permite establecer una clara diferencia entre una casualidad de la naturaleza y una obra de origen cultural. Este descubrimiento supone situar la primera prueba de arquitectura en el 10º milenio antes de Cristo, es decir, nada menos que 7000 años antes de lo que se conocía. Y este descubrimiento también supone situar los primeros instrumentos de medición del tiempo en el 10º milenio antes de Cristo. Por lo tanto, esta civilización primigenia fue capaz de diseñar y erigir precisos marcadores astronómicos 7000 años antes de que las civilizaciones sumeria o egipcia vieran su luz en la escena de la historia. La primera civilización en instaurar el calendario solar basado en la división del año en 4 estaciones.
Este conocimiento astronómico permitió a esta primera civilización regular las actividades religiosas y las labores agrícolas. El tiempo de la siembra y de la cosecha, así como la reproducción de los animales, se rigen en función a los días que acontecen los solsticios y los equinoccios. Todas las formas de vida de este planeta necesitan de la existencia y permanencia del actual orden cósmico, un orden cósmico formal e inmutable. Por esta razón, la arquitectura de la civilización madre rinde un homenaje perpetuo al mito de la creación del mundo, la victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente, la victoria de la luz sobre la oscuridad. Todo un mundo de estructuras artificiales que la ciencia de la arqueología ha sido incapaz de advertir en el propio paisaje que nos rodea, un imponente legado arqueológico que permanece invisible ante la inocente mirada de la ciencia contemporánea. Esto indica que la ciencia de la arqueología ha confundido los vestigios arquitectónicos de una civilización anterior a la historia escrita por simples formaciones naturales. Y por esta razón, ninguna autoridad competente estará dispuesta a admitir públicamente un error de tal magnitud por todo lo que implica: reescribir de nuevo toda la historia de la humanidad y también los principios de la geología histórica. Por lo tanto, se trata de una civilización fuera del paradigma admitido, una civilización fantasma que no existe para nadie, la civilización madre y su arte incomprendido. Los estudios que hemos realizado confirman que Montserrat fue el centro sagrado más importante de Europa en el 10º milenio a.C., un centro de peregrinaje de primer orden. Montserrat es un sueño hecho realidad, la obra cumbre de una civilización superior. Este trabajo propone una aproximación a una nueva dimensión arqueológica, el descubrimiento de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad. Se trata de una civilización avanzada cuya antigüedad situamos en el 10º milenio antes de Cristo, una cronología que hemos establecido en base a la orientación astronómica de estas estructuras. Por lo tanto, esta civilización primigenia representa el origen de la religión, las ciencias y las artes, el foco cultural que iluminó a Occidente y al mundo entero, razón por la cual hemos decidido denominar a esta civilización con el nombre de civilización madre, la madre de todas las civilizaciones. En la cámara subterránea de este templo se halla un megalito con una característica especial. Las caras están alineadas con los 4 puntos cardinales. Esta orientación específica determina un punto fijo que simbólicamente representa el centro del mundo. Se trata de un sello arquitectónico de la civilización madre, un patrón común que caracteriza a estas construcciones. La proyección ortogonal de la arista simboliza el eje del mundo. La piedra angular marca el centro del universo, en relación con el norte magnético de la Tierra y la estrella polar, todo un símbolo cosmológico.
El diseño y la complejidad de estas construcciones sobrepasa los límites de la ciencia ficción y de todo lo escrito. La arquitectura de la civilización madre, desde una perspectiva actual, era y es extraordinariamente desproporcionada en magnitud. Construyeron a una escala verdaderamente desmedida, una combinación fascinante de simbolismo y conocimiento científico, la expresión de la perfección a través de una deliberada imperfección. El conglomerado de Montserrat no es una roca sedimentaria de origen natural. Se trata de un material sintético similar al hormigón de obra moderno, razón por la cual no existen signos convencionales de percusión mecánica, corte o abrasión sobre las superficies que fueron elaboradas. Se trata de un descubrimiento arqueológico transformador, la existencia de una mano creadora e inteligente detrás de un aparente mundo natural. Los estudios que hemos realizado indican que se trata de pura ingeniería estructural aplicada a la arquitectura ciclópea y a un perfecto conocimiento de la astronomía. Es así como la ciencia, la religión y el arte se fusionan en una misma expresión. Se trata de centros sagrados, lugares de culto donde se realizaba una liturgia que bien podemos asociar con el movimiento cíclico de los astros y con el culto al agua en todas sus manifestaciones. Es por ello que estos templos fueron alineados en función al curso del recorrido de las aguas fluviales y subterráneas. El propósito de este arte era el de ser un vehículo de expresión religiosa, por lo que todo indica que se trataba de una sociedad puramente espiritual, una sociedad que vivió en perfecta armonía con las fuerzas que rigen el cielo y la tierra.
Según la creencia de la ciencia de la geología, la naturaleza construyó Montserrat a partir de sedimentos fluviales y mucha erosión, pero si observamos en detalle, estas superficies muestran un origen cultural. Si prestamos atención a la meticulosa disposición de las piedras que conforman estas superficies, podremos advertir que se trata de un trabajo de origen cultural. Ortostatos monolíticos de 10 metros de largo, diseñados para soportar una carga axial superior a 1000 toneladas, la caja superior. Perfiles perfectamente adaptados, encajes que no presentan fisuras, una obra magistral. La cuestión de encajar a la perfección grandes bloques de piedra no es una cuestión de fuerza bruta ejercida por miles de personas, sino de alta tecnología. Estos primeros constructores trabajaron en la oscuridad sin utilizar lámparas o antorchas. La evidencia es que no existen trazas de humo sobre las superficies, y esta dificultad añadida no fue un problema para erigir estas construcciones. Cabe destacar la presencia de megalitos con 1000 toneladas de peso, estructuras monumentales donde la suma de todos los elementos arquitectónicos pueden superar las 20.000 toneladas. En el centro del corredor se halla ubicado un altar, un elemento de carácter litúrgico. Por lo tanto, se trata de un contexto eminentemente sagrado, con todo lo que ello implica. La existencia de una religión primordial en el 10º milenio antes de Cristo. Desconocemos qué tipo de tecnología utilizaron para erigir estas estructuras. Sin embargo, sí podemos establecer una diferenciación entre una casualidad de la naturaleza y una obra de origen cultural mediante un estudio multidisciplinar. Esto nos ha permitido descubrir la primera y más antigua civilización de la humanidad sin la necesidad de remover o excavar un solo centímetro de tierra.
Los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas cambian con el devenir de los milenios y las consecuentes transformaciones culturales. Es así como los símbolos y los signos dejan de tener un significado en el tiempo para formar parte del olvido, aspecto que supone la pérdida de todo un conocimiento anterior. Es evidente la similitud de este arte con las producciones artísticas de la denominada cultura magdaleniense de la Europa occidental, porque se trata de una misma civilización, la civilización madre. Esto indica que no solo fueron maestros del arte, sino señores del tiempo y los mejores arquitectos de la historia de la humanidad. Por lo tanto, también ponemos fin al enigma del origen del fenómeno megalítico, porque este es su verdadero origen. El 10º milenio antes de Cristo es un espacio temporal que sincroniza con la extinción de un mundo anterior, el Pleistoceno, y el inicio de la época actual. Es en este momento crítico de caos y confusión cuando esta civilización irrumpe en la escena de la humanidad para instaurar un nuevo orden mundial, mediante la difusión de una religión universal, una religión basada en un modelo de economía productiva de carácter agrícola, un proceso de asimilación cultural que desencadenará en la Revolución Neolítica. La arquitectura de la civilización madre es una arquitectura de estética orgánica, donde todos los elementos conforman una composición tan sobria como unificada, el modelo ideal de arquitectura. Sin lugar a dudas, nos enfrentamos a una tecnología totalmente desconocida y muy avanzada, razón por la cual no pretendemos dar respuestas a preguntas que, probablemente, jamás podremos responder en esta vida.
Por lo tanto, no nos aventuraremos con hipótesis o teorías respecto a cómo se erigieron estas construcciones. Así que nos limitamos a diferenciar lo aparentemente natural de lo artificial, a dotar de significado al arte incomprendido mediante un estudio multidisciplinar: antropología, arquitectura y astronomía. La ciencia de la arqueología acepta el modelo de una evolución tecnológica y social de la humanidad, una evolución única y lineal que pasa por tres grandes períodos: el salvajismo, la barbarie y por último la civilización. Esto quiere decir que bajo la lógica arqueológica, más antiguo en el tiempo siempre es igual a más rudimentario y salvaje, pero esta creencia es obsoleta y ya no sirve, en la medida que, en la actualidad, no existe tecnología capaz de reproducir estas construcciones. Por lo tanto, todo indica una involución tecnológica a través del tiempo. Este descubrimiento supone un hito en la historia de la arqueología, especialmente porque representa un cambio radical de lo que sabíamos o pensábamos que sabíamos sobre los orígenes de la civilización. El desarrollo cultural de la humanidad no parte de cero. Todo se inicia a partir de la civilización madre, por lo que creemos que vamos a cerrar una larga etapa de la arqueología donde han reinado muchas teorías y excavaciones, pero con ningún resultado objetivo sobre los orígenes de la civilización. Montserrat alberga un extraordinario santuario prehistórico que permanece incomprendido e invisible ante la inocente mirada de la ciencia actual. Como divina ironía, en el interior del santuario aún se hallan presentes las primeras divinidades del lugar, antiguos dioses que siguen gobernando la montaña de Montserrat en silencio. Una escultura de piedra, hincada en el suelo como un menhir, preside la entrada del santuario. La figura presenta una singular particularidad. Desde la vista frontal, un corte sagital expone una única mitad de su totalidad. Si reflejamos el hemisferio izquierdo, se revela la todopoderosa imagen de un varón barbado. Se trata del descubrimiento de la deidad barbada de Montserrat, un descubrimiento arqueológico transformador por todo lo que implica, la evidencia del culto a la imagen de un varón barbado en el 10º milenio a.C., la representación artística más antigua de la deidad celeste suprema descubierta en el mundo hasta el momento actual, el vestigio arqueológico más objetivo y permanente que existe en Montserrat sobre la visión cosmogónica y cosmológica de la civilización madre.
La deidad barbada de Montserrat representa el primer testimonio que evidencia la humanización del rostro de Dios, la deidad celeste suprema, por lo que este descubrimiento establece un antes y un después en la historia del arte y de las religiones. La deidad barbada de Montserrat no solo se erige como el rostro humano más antiguo de la península ibérica, sino que también se erige como la representación artística más antigua del rostro de Dios en el mundo. En uno de los enclaves más recónditos de la montaña de Montserrat descubrimos este arco monumental, una estructura arquitectónica que lleva impreso el sello de la civilización madre. La estructura fue erigida en base a una precisa orientación astronómica, de tal forma que la estructura fue orientada para servir como un marcador astronómico, un instrumento de medición del tiempo que señala el momento de los solsticios y los equinoccios. Esto indica que la estructura rinde un homenaje perpetuo al mito de la creación del mundo, la victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente, una conmemoración perpetua del mito de la creación del mundo mediante la reproducción cíclica de fenómenos arqueoastronómicos. La civilización madre fue capaz de modificar la superficie terrestre a gran escala mediante una tecnología tan elevada como desconocida. Se trata del fenómeno de las modificaciones artificiales del paisaje, un arte monumental que se rige bajo un aspecto de visualidad de estética orgánica, donde la arquitectura es al entorno como el entorno es a la arquitectura. La ciencia de la arqueología considera que solo se trata de estructuras geológicas, es decir, rocas comunes que carecen de todo interés cultural. Esto indica que la arqueología ha cometido un error histórico sobre la interpretación de estas estructuras. Es así como los arqueólogos han confundido las obras arquitectónicas de una civilización anterior a la historia escrita por simples rocas erosionadas, y aunque suene increíble, esta es la realidad. Ante esta situación, era preciso dotar de significado al concepto de arte incomprendido, mediante la elaboración de un primer corpus que comprendiese estos vestigios hasta ahora desconocidos. Se trata del arte monumental de la civilización madre, una arquitectura colosal concebida para integrarse en el entorno desde una perfecta y armónica simbiosis. Un estilo arquitectónico único, tan desconcertante como extremadamente surrealista, tan sencillo como grande y poderoso.
Durante más de un siglo, desde que la ciencia de la arqueología existe, los arqueólogos han sido incapaces de advertir la presencia de estos vestigios en el propio paisaje que nos rodea. Esto indica una distorsión de la forma en que se perciben las cosas en el mundo, en la medida en que las cosas no son en realidad como las percibimos, sino como nos han educado para percibirlas. Por lo que podemos asegurar que la ciencia de la arqueología nunca ha ocultado o censurado la existencia de estos vestigios, pues nadie puede ocultar aquello de lo que ni tan siquiera tiene conciencia de su existencia. Sería muy fácil afirmar que todo es consecuencia de la obra de la naturaleza, porque así lo consideran las autoridades en arqueología, con su pretensión de desprestigiar este descubrimiento y la imagen de Eliseo López. Pero existen pruebas objetivas que determinan un origen cultural de estas estructuras. Se trata de la presencia de basamentos, pilares, cuñas de encaje, aparejos y monolitos poligonales. Diversos elementos arquitectónicos que cumplen una funcionalidad eminentemente estructural dentro de la arquitectura ciclópea. Detalles que por sí mismos demuestran un origen cultural de estas estructuras. Es evidente que ningún proceso geológico puede crear por arte y gracia de la casualidad más de 100 estructuras con un mismo patrón arquitectónico. Se trata de arquitectura ciclópea. Construcciones realizadas con grandes bloques de piedra y tierra arcillosa compactada. También se puede utilizar el término de construcción megalítica, aunque las construcciones ciclópeas se distinguen de las megalíticas por la presencia de encajes o aparejos poligonales. La arquitectura de la civilización madre rechaza la simetría para adoptar la asimetría, construcciones asimétricas erigidas con grandes piedras irregulares. Se trata de una arquitectura más que sobresaliente en todos sus aspectos. Estas estructuras fueron concebidas para soportar temblores sísmicos. Es por ello que siguen en pie sin derrumbarse, desafiando al tiempo a lo largo de 10.000 años. En el día que acontece el solsticio de invierno, durante el ocaso, se puede observar cómo el disco solar encaja en el hueco de una gran estructura. Esta estructura permanece alineada entre el templo y el punto preciso del horizonte que señala el ocaso solar, un momento que sincroniza con la proyección de un impresionante fenómeno arqueoastronómico,
una proyección lumínica cargada de simbolismo arquetípico. Los rayos penetran a través de las aberturas e iluminan la superficie de la cara frontal del megalito. Se trata de una teofanía, la manifestación simbólica de la divinidad en el interior del espacio sagrado. Estas estructuras se interpretan como espacios sagrados o lugares de culto, grandes monumentos de piedra destinados a perdurar en la eternidad, una arquitectura sagrada concebida para rendir homenaje perpetuo al mito de la creación del mundo, la victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente, la victoria de la luz sobre la oscuridad. Se trata de un homenaje a través de la reproducción cíclica de fenómenos arqueoastronómicos, la proyección de luces y sombras sobre un plano específico, proyecciones lumínicas dotadas de un potente simbolismo arquetípico. Esto indica que las estructuras fueron orientadas en base a precisas consideraciones astronómicas, por lo que sirven de marcadores que señalan con exactitud matemática los momentos en que se producen los solsticios y los equinoccios, todo un signo de la alianza perpetua entre el cielo y la tierra. La existencia de estos marcadores astronómicos fue de vital importancia en este estadio inicial de la humanidad, ya que permitió identificar el día de la siembra y de la cosecha, y de esta forma garantizar una producción sostenible de alimentos. Esto supuso la aparición del calendario agrícola. El calendario litúrgico de la civilización madre obedece a un tiempo circular. El año solar representa la dimensión temporal del cosmos. Durante el solsticio de invierno se conmemoraba el día de la creación del mundo. El año nuevo coincide con el primer día de la creación del mundo, el nacimiento del sol, el primer amanecer que contempló la humanidad. Las construcciones erigidas por la civilización madre no solo permanecen conectadas con el Sol y la Luna en las fechas en que se producen los solsticios y los equinoccios, sino que también existe una compleja relación de ajustes entre la geomorfología del entorno y el horizonte junto con los movimientos del Sol y la Luna a través de su recorrido por Montserrat. Estos marcadores astronómicos permanecen ajustados en base al actual orden cósmico, la estrella polar como centro del universo, el eje del mundo. Por esta razón, estos instrumentos de medición del tiempo siguen señalando con total exactitud los cambios de estación, porque se trata de un orden cósmico formal e inmutable que se repite cíclicamente.
las 4 estaciones. En consecuencia, estas estructuras no pueden superar los 10.000 años de antigüedad, en la medida que permanecen orientadas en base al actual orden cósmico. La orientación astronómica es un patrón común que caracteriza a las estructuras arquitectónicas erigidas por la civilización madre, aspecto que nos permite establecer una clara diferencia entre una casualidad de la naturaleza y una obra de origen cultural. En la medida en que no trabajamos con teorías o variables impredecibles, sino en base a la orientación de estas estructuras, podemos establecer predicciones astronómicas exactas, el momento de los solsticios y de los equinoccios. Ningún proceso geológico puede erigir una construcción arquitectónica orientada en base a precisas consideraciones astronómicas. Por lo tanto, no se trata de ninguna creación espontánea de la naturaleza, como manifiesta la ciencia de la arqueología. Se trata de una colosal construcción arquitectónica que permanece incomprendida e invisible bajo el prisma de un paradigma errado y obsoleto. Todos los elementos arquitectónicos que constituyen esta cámara fueron especialmente diseñados para reproducir este fenómeno arqueoastronómico durante el solsticio de invierno. Esto indica que todo está relacionado con todo. Por consiguiente, es imposible que la naturaleza pueda crear esta estructura durante millones de años y después orientar la nave en base a precisas consideraciones astronómicas, porque las casualidades de la naturaleza tienen un límite, y este límite es donde empieza el fenómeno de las modificaciones artificiales del paisaje, la arquitectura sagrada de la civilización madre, el arte incomprendido. Podríamos admitir que se trata de una casualidad de la naturaleza, como considera la ciencia de la arqueología, si únicamente existiera un solo registro en toda la montaña de Montserrat, pero no es el caso, porque hemos descubierto más de 100 estructuras que se caracterizan por un mismo patrón arquitectónico. Las estructuras fueron erigidas en base a una perfecta orientación astronómica. Por lo tanto, es imposible que la naturaleza pueda erigir 100 marcadores astronómicos en una superficie de 45 kilómetros cuadrados como es la montaña de Montserrat.
Vivimos sobre una superficie terrestre repleta de estructuras artificiales, obras de origen cultural que permanecen invisibles ante la mirada indiferente de la arqueología contemporánea, un verdadero patrimonio inmueble que no existe para nadie. En el interior de la cámara se halla una escultura zoomorfa, cuya posición espacial coincide con los 4 puntos cardinales. El eje polar vertical y el eje horizontal sintetizan los 4 extremos del mundo. Esta orientación específica determina un punto fijo que simbólicamente representa el centro del mundo. Se trata de la representación figurativa de un mamut, un mamífero extinto que desapareció de la península ibérica hace aproximadamente 12.000 años. El mamut simboliza el pilar cósmico que soporta la bóveda celeste, el eje a partir del cual se ordenan los 3 mundos. Sobre la espalda descansan los bloques que cierran la cubierta superior. Estos bloques representan la bóveda celeste, el límite del cielo. El nivel medio es la tierra, el mundo asignado a la humanidad, y el nivel inferior es el inframundo. La orientación del templo se rige por una geometría inspirada en los movimientos celestes. De esta forma, en el interior del espacio sagrado, se reproduce y conmemora el orden cósmico impuesto por las divinidades. Se trata de un verdadero observatorio astronómico, un marcador que señala el momento preciso de los solsticios y de los equinoccios. La orientación cardinal del templo relaciona simbólicamente el centro sagrado con el ritmo celeste, todo un signo del principio de correspondencia entre el cielo y la tierra, ya que el movimiento preciso e inmutable de los astros gobierna los ciclos de la vida sobre la tierra a través de las 4 estaciones. El ambiente sombrío de la estructura también fue calculado expresamente para visualizar los efectos lumínicos que determinan la posición del Sol en la eclíptica durante su recorrido anual. La construcción del espacio sagrado reproduce y conmemora el mito de la creación del mundo, la victoria del orden sobre el caos preexistente. El templo es el orden que surge del caos, la forma en que el caos ha sido ordenado. Por lo tanto, el templo es un símbolo cosmológico, una representación del mundo a pequeña escala.
Las metáforas arquitectónicas con relación al diseño de los templos constituyen una información importante sobre el pensamiento simbólico de esta civilización. Estas estructuras también representan el cuerpo de sus deidades principales. En este templo, la arquitectura encarna el aspecto femenino de la divinidad, la diosa madre. La puerta de entrada simboliza su sexo, el pasillo de acceso, el cérvix, y la cámara subterránea, el útero. Montserrat es un sueño hecho realidad, la obra cumbre de la civilización madre, el centro sagrado más importante de Europa en el 10º milenio a.C., por lo que ningún lugar en el mundo puede representar el esplendor y la decadencia de la humanidad como la montaña de Montserrat. Se trata de una geografía sagrada, un centro neurálgico destinado a la liturgia y al ritual, donde las personas podían satisfacer un sistema compartido de creencias a través de un laberíntico recorrido de carácter iniciático. El propósito de esta experiencia iniciática era la realización espiritual. Este sistema compartido de creencias representa la primera religión que conoció la humanidad. Junto a la pared oeste se localiza el mobiliario litúrgico, una estructura de carácter ritual. En la zona superior se halla el altar, donde inicia un canal serpentiforme que conecta con una máscara, la imagen de una calavera humana. Sobre el altar se realizaba el ritual de libación. El fluido descendía a través del canal con la finalidad de impregnar la máscara. Esta ceremonia se realizaba durante el solsticio de invierno. El momento culminante de la liturgia sincronizaba con la proyección de la luz solar sobre la superficie ritual. Cuando afirmamos que se trata de arquitectura ciclópea, no nos inventamos nada. Todos los elementos que conforman estas construcciones ciclópeas fueron colocados en su posición exacta, al igual que las piezas de un gigantesco rompecabezas en 3 dimensiones.
Montserrat representa la barrera simbólica entre el mundo sagrado y profano. El acceso se realizaba a través de un complejo sistema de calzadas. Las procesiones religiosas entrarían por los accesos principales dispuestos en los 4 puntos cardinales. El momento culminante de las ceremonias tendría lugar en el interior de los templos y ante los numerosos altares rupestres, en el día que acontecen los solsticios y los equinoccios. Desde el punto de vista geográfico, cabe recordar que Montserrat es un bastión inexpugnable, por lo que fue necesario construir una estructura básica que garantizara el acceso y el tránsito de los peregrinos a través de una de las orografías más abruptas y accidentadas del mundo. Se trata del sistema vial de Montserrat, una red de calzadas que supera los 600 kilómetros de recorrido en relación a una mínima superficie de 45 kilómetros cuadrados. Este sistema vial presenta un claro estilo arquitectónico de corte ciclópeo, por lo que se trata de una obra colosal que finalizó en el apogeo de una sola civilización. La finalidad de esta estructura fue unir y enlazar todos los lugares de culto que hemos descubierto hasta el presente momento: 100 templos de estilo ciclópeo y más de 1000 altares rupestres. Una red de calzadas que supera los 600 kilómetros de recorrido, construida sobre una abrupta superficie de 45 kilómetros cuadrados, es una obra monumental sin precedentes. Esta obra monumental también permanece incomprendida e invisible ante los ojos de la arqueología contemporánea. En ningún caso se trata de senderos inconexos creados por la naturaleza. Existen detalles objetivos que demuestran un origen cultural de esta estructura, por lo que se trata de una auténtica proeza de la antigua ingeniería de caminos y no de una casualidad de la naturaleza. Durante los últimos 12.000 años, el espacio geográfico que ocupa la actual Cataluña ha permanecido dominado por la imponente imagen de Montserrat. Sin embargo, antes de su construcción en el 10º milenio a.C., la superficie terrestre yacía devastada. El caos y la oscuridad reinaban en el mundo. Es en este momento cuando aparece una nueva configuración astronómica,
un orden cósmico formal e inmutable que radica en la actual alineación del eje terrestre con la única estrella que permanece inmóvil en el centro del universo, la estrella polar. Es entonces cuando aparece el año solar y el fenómeno cíclico de las 4 estaciones, cuando por primera vez surgieron los hielos y los inviernos, cuando se inicia la época actual, la edad de la civilización humana. Montserrat se alzaría como símbolo de la victoria del orden sobre el caos preexistente. Sus cimientos iban a erigirse sobre las ruinas de un mundo anterior. Montserrat se convertiría en la estructura monolítica más espléndida jamás construida sobre la Tierra, una obra cumbre por su diseño, proporciones y precisa orientación astronómica. La evidencia de la solidez estructural del macizo de Montserrat reside en la permanencia de sus 1200 agujas pétreas a través del paso de los milenios, puesto que ni una sola de estas agujas se ha derrumbado en los últimos 12.000 años. Salvo los desperfectos ocasionados por la construcción de carreteras y edificaciones durante los últimos 2 siglos, por lo general, cuando hablamos de Montserrat, todo sigue en pie, al igual que el primer día de la fundación del mundo. Montserrat alberga el mayor registro de petroglifos que existe en el mundo, el primer sistema de comunicación no verbal de la historia de la humanidad. Se trata de incisiones ejecutadas en blando. Los grabados de estos petroglifos se realizaron cuando el soporte pétreo permanecía en estado hidroplástico. La mayoría de estos petroglifos permanecen encastrados en las superficies de las estructuras, por lo que todo indica que es la obra de una misma civilización. Hemos establecido 3 grandes grupos de petroglifos, figurativos, abstractos y otro grupo que identificamos con el primer sistema de escritura que conoció la humanidad, el sistema de escritura universal ideográfico de la civilización madre. Es evidente la similitud de estos signos con otros signos que forman parte de antiguos sistemas de escritura como el signario ibérico o el alfabeto fenicio, entre otros muchos. Esto indica que el origen de la escritura reside en la civilización madre.
cabe destacar la presencia de un signo repetitivo cuya forma esquemática es idéntica a la letra X de nuestro alfabeto, un signo que interpretamos como uno de los símbolos sagrados de la civilización madre. Estas superficies son acabados en obra vista y no el resultado de largos procesos erosivos. Se trata de arte mural, superficies profusamente decoradas con diferentes tipos de rocas y minerales, composiciones artísticas minuciosamente elaboradas. Dada la magnitud de Montserrat, es evidente que no se puede tratar de un trabajo manual llevado a cabo por miles de personas. Eso es imposible, por lo que se trata de una tecnología totalmente desconocida y muy avanzada. No somos la primera civilización en la historia de la humanidad
en disponer de tecnología avanzada para modificar la superficie terrestre a gran escala, porque todas las evidencias sugieren que somos los últimos y no los primeros. Vivimos sobre un terrario prefabricado, una superficie terrestre repleta de estructuras artificiales que fueron erigidas en el 10º milenio antes de Cristo. La finalidad de estas estructuras fue rendir un homenaje perpetuo al mito de la creación del mundo, la victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente. El modelo educativo ha abogado por convertir teorías indemostrables en verdades absolutas e inamovibles. En consecuencia, el propio concepto de verdad objetiva ha desaparecido del mundo académico, por lo que existe una clara desconexión entre la observación y la razón. Así pues, todo aquello que no encaja o contradice el paradigma establecido, evidentemente no puede existir. Esto indica una distorsión de la forma en que se perciben las cosas en el mundo, en la medida que las cosas no son en realidad como las percibimos, sino como nos han educado para percibirlas. Estos vestigios no forman parte de ninguna publicación oficial porque las autoridades culturales competentes han considerado y siguen considerando que todo lo que existe en Montserrat es obra de la casualidad de la naturaleza. Pero el tiempo demostrará que el descubrimiento de la civilización madre es una de las mayores aportaciones a la historia de la arqueología.
afirmar que la montaña de Montserrat es obra y gracia de la casualidad de la naturaleza es como afirmar que un gran tsunami erigió la Catedral de la Sagrada Familia de Gaudí a su paso por la ciudad de Barcelona. La difusión de este trabajo implicará un impulso considerable en los estudios relacionados con el fenómeno de las modificaciones artificiales del paisaje. De esta forma se incrementará el número de descubrimientos en todo el mundo, pues se trata de una civilización universal. Por lo tanto, se avanza decididamente hacia un nuevo paradigma arqueológico. Hemos sido adoctrinados para creer que la civilización moderna es el resultado de una larga evolución biológica y cultural a través del tiempo. La ciencia oficial acepta la creencia de una evolución lineal y gradual de la humanidad. Sin embargo, este trabajo plantea un concepto diametralmente opuesto a la teoría de la evolución. Nuestra civilización actual es el resultado de la involución de una civilización superior.